Bienvenidos un día más. Estamos hablando de temas tan importantes en este su programa Manantiales en el Desierto, en cuyo tema hoy queremos dar agua, dar luz y también pues experimentar ese refrigerio que todos podemos nutrirnos, ser ayudados a través de la palabra de Dios, de cualquiera que sea la situación adversa, problemática, conflictiva que podamos estar viviendo. Como saben, estamos hablando, y por eso le damos esa bienvenida, recordando un poquito en los temas que hemos tratado en programas anteriores acerca de la oración. Vimos la oración en un primer momento para fortaleza, vimos cómo el mismo Jesús fue fortalecido a través de ella, un ángel envió Dios a fortalecerle. Vimos también en un segundo programa la oración como fuente de paz, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, para que así la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. También vimos en el programa anterior la oración como dirección, qué pauta tomar, qué decisión tomar, si es correcto o no es correcto algo que podemos tener en mente. Y hoy vamos a hablar de algo tan importante como la oración para cambio de mente, cambio de mentalidad, para que nos transforme nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y también para recibir sabiduría. Para ello vamos a ver varios puntos. Tengo 4 puntos para compartir con ustedes y el primero sería a través de Pablo. Vamos a ir, le invito a que venga conmigo a Hechos 10. Vamos a leer la palabra del Señor porque vamos a ver cómo el pueblo judío tenía cierta separación del pueblo gentil. Los judíos se consideraban una nación escogida por Dios, un linaje perfecto, un linaje que venía directamente del padre Abraham, y así era. Y todos aquellos que no tenían sangre judía, se les consideraba gentiles, se les consideraba en una segunda clase o posición. Pedro, que era judío, cuando es llamado por Jesús, Pedro también tenía no una prepotencia, puesto que el amor de Dios estaba en él, pero sí un concepto, una mentalidad judía. Y no es que esto no cambiase, no, va a cambiar totalmente. Pablo mantiene durante bastante tiempo sus conflictos, pero Dios le habló a Pablo y pudo producir un cambio de mentalidad. Lo vamos a ver, como digo, en Hechos, y así hacemos una transición entre la oración, punto número 3, como dirección, lo vamos a ver en Cornelio, y la oración como cambio de mentalidad. En Hechos 10 nos dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese usted que dice que oraba a Dios siempre, era un hombre de oración. Este Cornelio, a pesar de ser gentil, a pesar de no ser de un linaje judío, con sangre judía, era un hombre que ya había sido convertido, había recibido a Jesús y era un hombre de oración. Dice el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa, fíjese usted, la dirección que le da, haciendo un enlace de la semana anterior, programa anterior, al programa de hoy. El tema que estamos tratando es sumamente importante. Cornelio, en oración, se le aparece un ángel y le dice, vas a hacer lo que yo te diga, vas a ir a Jope, vas a enviar hombres a Jope y vas a hacer venir a Simón. Fíjense con qué precisión recibe instrucciones. Fíjense que en desconocimiento total y absoluto de unas circunstancias, unos hechos, de que Simón, llamado Pedro, estaba en Jope y que le van a hacer venir para que les hable, pero dependiendo de la oración, dependiendo de esa relación con Dios, este centurión va a recibir una revelación, una dirección más allá de su entendimiento, de su capacidad de entender,
de lo que él conoce, de su conocimiento. Y dice, posa allí cierto hombre, Simón el curtidor, que tiene, en la casa, de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y aquí vemos cómo uno orando había recibido ya una revelación, una dirección, mejor dicho, pero ahora Pedro, orando también, va a recibir una revelación. Y dice así, y tuvo un gran hambre, versículo 10 de Hechos 10, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que se fue abriendo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Fíjense cuán sumamente importante es la oración. Cornelio recibe en oración instrucciones, pero ahora Pedro recibe en su tiempo de oración revelación. Y el Espíritu de Dios le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Así que dice que haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Un poquito más adelante, cuando llega a la casa de Cornelio, dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, abominable, detestable, algo horrible para un judío, algo no estaba bien visto para los judíos, acercarse a un extranjero, juntarse con los gentiles. Pero a mí, dice Pedro textualmente, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense cuán importante es poder comprender que Pedro, en su mentalidad judía, tenía muy claro que las cosas tenían que ser como él había aprendido, como en su nación, en su pueblo, se les había enseñado. Nadie puede convencer ni cambiar la mente de nadie. Nadie podemos, ni tenemos el derecho, ni tampoco la autoridad y la potestad de poder cambiar la mentalidad de las personas. Sin embargo, la oración puede cambiar nuestra mentalidad. Pedro recibe una revelación del mismo Dios. Pedro recibe que a esos que es abominable juntarse, no puede él llamarlos comunes o inmundos.
no son personas de segunda clase. Y esto va a marcar un antes y un después en la vida de Pedro, si bien, como sabemos, y dicho sea de paso, tuvo ciertos conflictos porque cuando hablaba después con los judíos se comportaba como judío y a veces judaizaba, y cuando estaba con gentiles lo hacía de otra manera. Pero al margen esa cuestión puntual, Pedro recibe una enseñanza que luego Pablo va a vivir en gran intensidad, y el mismo Pablo se autodenomina, también por revelación de Dios, apóstol de los gentiles. Ahora, si observamos, dice aquí la palabra del Señor, de una forma incuestionable, indudable, que Pedro recibió esa revelación en el tiempo que le estaba orando. Quizá nosotros no estamos orando lo suficiente. Yo me pongo en el primer lugar, pero hemos de cuestionarnos nuestra vida de oración. Hemos de examinarnos nuestra vida de oración, porque todo aquello que no sea conforme a la voluntad del Señor y a la palabra del Señor, si en nuestra mente está cuajado o prediseñado de una forma diferente, nuestro tiempo de oración habilita al Señor para introducir su mano y cambiar nuestra mentalidad conforme a su voluntad. Esto fue lo que aconteció con Pedro. Esto fue lo que a tantas otras personas Dios pudo obrar en ese tiempo de oración. Y yo les reto desde este programa a que nosotros podamos vivir en la misma situación, en la misma posición que Pedro cuando estaba orando y vio este pergamino. En un segundo punto de cambio de mentalidad, vamos a ir a ver lo que pasó con Pablo. Lo encontramos en Hechos 7. En Hechos 7 vamos a ver cómo Esteban fue apedreado. Allí estaban persiguiendo a los cristianos y Pablo, entonces llamado Saulo, era de los que consentían la muerte de Esteban. Esteban era un hombre de oración lleno del poder del Espíritu Santo, un varón de Dios dispuesto a morir por Jesucristo. Pero hubo una oración al final de Esteban que tuvo una repercusión, ya no sobre Esteban, sino sobre personas, en concreto sobre Saulo. Quiero leerles en Hechos 7, dice así, versículos 57 a 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, hablando de Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo en otros pasajes nos describe con claridad que él consentía la muerte de los cristianos y que él quería exterminar a esos cristianos que eran como una plaga. Dice textualmente Pablo que a muchos obligó a blasfemar, con tortura, con miedo, infligiendo temor, obligando a renunciar de la fe. Dice que a muchos, no a todos por supuesto, obligó a blasfemar. Él lo hizo, como también ratifica en otros pasajes, en ignorancia y en incredulidad. Pero no exime de esa dureza de corazón, de esa ceguera que vamos a ver cómo va a ser cambiado el corazón de Saulo. Así que en ese momento que estaban apedreando, versículo 58 de Hechos 7 a Esteban, dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, los testigos ponen las ropas a los pies de ese joven que se llama Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él, fíjese la actitud de Esteban, y esto nos tiene que llamar la atención, dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es sumamente importante que podamos dedicar un minutito a pensar, a meditar en qué fue lo que ocurrió en aquel momento. Esteban bien podía haber dicho, júzgalos conforme a sus obras. Señor, haz justicia en tu tiempo, que tú les reveles lo que están haciendo y que los lleves al lugar donde merecen. Pero Esteban
tenía el espíritu correcto de Jesucristo. Esteban era un varón de Dios y tenía la misma mente de Cristo. Así que este hombre que estaba siendo apedreado en el momento más duro de su vida, tuvo una oración, ya no tanto para él. Fíjense, el Evangelio es darse, el amor en el Evangelio es darse a los demás. Y este hombre, en un momento donde sabe que va a morir, tuvo ahí, como dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz al Señor, pidiendo, intercediendo, no les tomes en cuenta este pecado. Esta actitud de Esteban, sin duda, esta valentía y este no pensar tanto en él mismo, sino en aquellos que estaban siendo sus agresores, tuvo un efecto de connotación, un efecto virulento, de confrontación, tuvo un efecto totalmente directo contra el corazón de aquel joven que se llamaba Saulo. Y vemos cómo hay personas que pueden hablar mucho la palabra de Dios, pero sus vidas no dejan oír sus palabras. Los hechos no dejan oír los dichos. A veces lo que uno hace no deja oír lo que uno dice. En Esteban sí. En Esteban lo que él hablaba era lo que él vivía. Y cuando se unen y confluyen, cuando entran en funcionamiento ambas cosas, la vida de una persona y lo que la persona habla, porque la vida habla más que las palabras, entonces esa oración y ese testimonio son oraciones y testimonios de poder. Puedo ver, y usted seguramente conmigo también, a ese joven Saulo que creía que había que extirpar a esos cristianos que eran como una lacra, una plaga, ver a un hombre orando por él. En el momento de la muerte, no tomando violencia, sino con amor, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la misma actitud que Jesús en la cruz tuvo anteriormente cuando se lo dijo al Padre. Esta oración debió producir una preparación, algo preparatorio en el corazón de Saulo, hasta que cuando iba camino a Damasco, el Señor Jesús se le apareció. Pero fíjense el poder que tuvo. Ahí hubo un inicio, ahí hubo una levadura favorable, positiva, que empezó a fermentar en la mente de Saulo. Así que vemos cómo la oración tiene poder, y más en este caso, no solo con uno mismo para recibir revelación, sino para que otros la reciban. Quizás su esposo, su esposa, su hijo, su madre, su hermano, su novio, no son creyentes. Quizá usted quiere cambiar intentando convencer la mente de alguno de ellos. Sobra decir que no vamos a conseguir nada con palabras, pero hay algo que sí podemos hacer. Dar nuestra vida para vivir el Evangelio y que nuestras palabras sean en consonancia y conformes a la palabra de Dios y a nuestra vida. Que todo cuanto hablemos sea respaldado con lo que vivimos. Que nuestro actuar sea tan diligente y tan correcto como nuestro hablar. En 1 de Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios, en consonancia a lo que estamos viendo, hablando de la esposa, pero también vale para el esposo y para cualquier otra persona, que la esposa se comporte de tal manera que sea una conducta tan honorable, tan prudente, tan respetuosa, tan casta, que convenza sin palabras, es decir, por la conducta, a aquellos que no creen en la palabra. Y este principio es fundamental en todo hijo o hija de Dios. Si nosotros somos capaces de, sin palabra, vivir la palabra, tener una conducta tan honorable hacia Dios y respetable a las personas, sin vender la verdad, comprando la verdad, sosteniendo la verdad del Evangelio, muchos
que no creen a lo que decimos, creerán por lo que hacemos. Esto es lo que podemos ver en la vida de Esteban y cómo marcó un inicio en el cambio que iba a experimentar la vida de Saulo. Hablando de oración y de sabiduría, de revelación, no podemos omitir el caso de Salomón. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Hay un importante ejemplo en Primera de Reyes 3 con el asunto que experimentó en su vida Salomón. Quiero leerles algunos versículos. Dice así en Primera de Reyes 3:5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Ya en un primer momento llama mi atención que si Dios se le revelara a usted o a mí y nos dijera que pidiésemos lo que quisiéramos, ¿qué sería lo que usted pida? ¿Qué pediría usted? Es una pregunta para poder hacer un poquito de meditación, ¿verdad? Posiblemente unos pedirían un coche nuevo, otros una vivienda digna, quizá trabajo. Y llama mi atención, y debe llamar nuestra atención, ¿qué fue lo que Salomón pidió a Dios? Es importante que nuestras oraciones vayan en el espíritu correcto, no basadas en el egoísmo, en el capricho, sino en glorificar a Dios y agradarle a Él. Y dice así: y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Versículo 7, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, dice Salomón, da pues a tu siervo. No le pidió riqueza, no le pidió cosas vanas, temporales. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice en el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es curioso que yo no sé cuántos de ustedes y yo mismo, si Dios se nos apareciera, si un ángel se nos apareciera y nos dijera, pide lo que quieras que yo te dé. Quizá el 1.000.000 de euros, quizá, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Sin embargo, Salomón se olvida de sí mismo y piensa en el pueblo de Dios. Se olvida de su egoísmo, del materialismo, y piensa en la función que Dios le ha encomendado en llevarla a cabo de la mejor manera posible. ¿Cómo son nuestras oraciones? Nuestras oraciones son para entender ciencia, para recibir sabiduría. O nuestras oraciones son solo satisfacer necesidades temporales, caprichos aleatorios, cosas que van y que vienen. Así que vemos aquí como Salomón pidiendo sabiduría. Vamos a ver la reacción. Dice en el versículo 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, cosa que posiblemente usted y yo hubiéramos pedido. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, ni antes ni después de Salomón hubo ni ha habido nadie tan sabio como él. Y aún también te he dado cosas que no pediste. Observe, Salomón no había pedido cosas que usted y yo quizás sí, pero sin embargo por ese corazón noble de honrar y glorificar a Dios, Dios se lo concede. Dice, cosas te he dado que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú. Qué importante que nosotros podamos aprender
precisamente de lo que Salomón vivió, que nuestras oraciones sean siempre para tener sabiduría, para glorificar a Dios, y Él se encargará de todas las demás cosas. Dice la palabra de Dios, para terminar en Santiago 1:5, si alguno tiene entre nosotros falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios. Y la pregunta es, ¿acaso no se basa toda nuestra vida en esa falta, ausencia o presencia de sabiduría? ¿Acaso una palabra bien dicha en el tono correcto no puede evitar un gran conflicto? ¿Acaso una decisión que sea acertada en una situación conflictiva no nos puede evitar un gran disgusto? Sea hoy algo que quede como un rema en nuestra vida, que llegue a nuestro espíritu, el que podamos siempre clamar por sabiduría, clamar por glorificar el nombre de Dios y tener tiempo de oración para que nuestra mente, que ha sido formada por muchos elementos circunstantes, accesorios, sociales, el ambiente social, cultural, familiar, pueda ser cambiada por el poder y la renovación del Espíritu de Dios. Vamos a orar a Dios. Yo le invito a que se una conmigo para que Dios produzca un cambio de mente y nos dé sabiduría y que nos haga hombres y mujeres de oración. Padre, en el nombre de Jesús, hemos aprendido de Pedro, de Cornelio, hemos aprendido de Esteban y de Salomón, personas que en tiempos de oración, en tiempos de comunión y relación contigo, pidieron cosas o recibieron instrucciones, cambiaron sus mentes y produjiste en ellos sabiduría. Pero todo tiene un vínculo común, un denominador común, y es la oración. Cuando nos ponemos en tu presencia, a un Salomón tú te le apareciste, pero él te habló. La comunión, la conexión entre el Creador y la criatura. Por eso, Señor, yo clamo por cada persona que está recibiendo este mensaje y por mí mismo, para que nos hagas personas de oración y que te pidamos que cambies nuestra mente conforme a la mente de Cristo, que cambie nuestro corazón conforme al tuyo y que nos des sabiduría para glorificarte y honrarte. Da sabiduría a cada persona al otro lado de la cámara o del receptor de radio para tomar decisiones correctas, discernir entre el bien y el mal y para que no falte el tiempo de oración cada día en nuestros días, en nuestra vida, cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues esperamos haberles sido de bendición, haber sido un tiempo de edificación el que hemos compartido con ustedes y seguimos con más en el próximo programa. Dios les bendiga y no se olviden, oren, que Dios cambie nuestra mente y nos dé su sabiduría. Pidámosle al Señor esa sabiduría cada día. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.